¿de acuerdo? Hola María Ignacia. ¿Sí alguien levantó la mano? ¿O escribieron? No puedo ver el chat. Disculpe, profesor, ¿me escucha? Adelante. Sí, adelante, por favor, dígame. Soy Diego Vizcarra. Quiero disculparme por la interrupción y quería informar que mi hermana ahora tuvo un accidente. Entonces me voy a retirar de la clase. No se preocupe, vaya, la familia es primero. Ya, sí, igual el consejo estudiantil estaba al tanto de la situación de mi hermana y todo eso. Sí, Así no que se preocupe. igual voy a volver a informar. Eso, no sé, muchas gracias. Eso, vaya, y espero que todo esté bien. Eh, Ya, esperemos que todo esté bien para el compañero. Eh, Empecemos, ¿no, Aurora? ¿Sí? Ya. Entonces, chicos, hoy día empieza la clase de producción celular número 2 y vamos, antes de partir como la clase relacionada, vamos a hacer una pequeña repaso de lo que vimos anteriormente, que la clase estuvo a cargo de la profesora Aurora, así que ya les va a hablar un poquito. Sí. Primero les voy a preguntar si tienen alguna duda de la clase anterior. Bueno, vamos a hacer un leve repaso. Sí, le das a la siguiente diapositiva. Catalina, si tienes alguna duda de la clase anterior, de la clase de ciclo celular. Digo, de la producción celular. Como que para que tengan presente que siempre tiene dos etapas fundamentales, que es la interfase y la etapa de la fase M y la citodiéresis. Después tienen que la definición de la mitosis, que tiene 4 etapas fundamentales, que es la profase, la anafase, metafase y telafase. Esta tiene origen a 2 células hijas con material genético idéntico de la célula progenitora. Estas células son diploides. Y la citocinesis, muy importante durante la división celular, que se encarga de estrangular los citoplasmas para separar las 2 células hijas. Y el concepto de meiosis y da origen a 4 hijas que contienen variabilidad genética, es decir, no son genéticamente iguales a la célula progenitora. Este proceso tiene meiosis 1 y meiosis 2, que está al final de la etapa G1, que se llama R, pero no entiendo en qué consiste. La fase R. Hay una etapa que se llama R o y está en las células que no se siguen reproduciendo, como las neuronas o las células del músculo estriador, que una vez que se diferencian, se termina ahí y mueren en esa forma. Oh no, puede ser mi conexión. ¿Los demás me escuchan? Yo te escucho un poquito cortado. Pucha, tengo mal internet. Pero Me si quieres cerraron te las puedo cosas, ayudar, a ver si se arregla un te, poco. te voy a ayudar un Ya, poquito con bueno. esto por mientras. Ya. Bueno, chicos, recapitulando un poco lo que dijo la profe Aurora, efectivamente el ciclo celular se puede dividir en 3 fases en sí. Una sería la interfase, que es aquella parte en que la célula se encarga de crecer y suministrar diferentes recursos. La división celular, que es la parte donde la célula se prepara en sí con su material genético para transformarse en 2 células hijas. Y finalmente, y aquí está compuesta la mitosis, y finalmente la citodiéresis,
que la citodiéresis o citocinesis es la parte donde estas células se dividen para dar dos células hijas. La mitosis, como muy bien dijo, se puede dividir en dos fases, el pro, ana, meta, telo. Cada una de estas etapas tiene una función específica que me gustaría que revisaran muy bien. Ustedes saben que en la profase se empiezan ya a condensar los cromosomas, en la anafase ya se empieza, ya están, perdón, en la metafase ya están un poco más condensados, en la anafase se dividen y en la telofase ya ya se empieza a formar de nuevo esta como división. Lo vamos a ver más adelante en un esquemita. La citocinesis es la estrangulación del citoplasma para la división citoplasmática, básicamente la estrangulación de la membrana plasmática más que nada. Y esta estrangulación está dada por una proteína específica. ¿Alguien me puede decir qué proteína es? No sé si pueda dibujar aquí. No puedo ver el chat, a ver. Histonas, no. Las histonas, María Ignacia, están encargadas en sí de condensar el ADN, pero la molécula, la proteína que hace esa como estrangulación es la actina. Son filamentos de actina, que es una molécula como una soga que empieza como literalmente a estrangular toda esta célula y su membrana plasmática. La meiosis es como la prima hermana de la mitosis, tiene más etapas que la mitosis en sí, y su función radica en, más que, bueno, crea variabilidad genética, pero más que nada eh, azarizarla. ¿Qué quiere decir azarizarla? Distribuir los diferentes genes que nos van a componer en distintos, oh, disculpen, no veo el chat, en distintos, ahí estamos hablando, en distintas como distribuciones. Lo vamos a explicar más a continuación. A ver, chicos, me dan un segundito, que siento que esto está muy complicado. Sí, en la meiosis ocurre procesos de variabilidad genética, como el Crosover, cosas así. La mutación también. Y claro, también se puede dar variabilidad genética por mutaciones. Disculpen, chicos, que no puedo ver bien el chat, así voy a intentar compartirlo como PDF. Bueno, chicos, ahora sí que veo el chat un poquito mejor. Siendo, la variabilidad genética hace solución a la repartición de los distintos genes que van a componer las proteínas de nuestro cuerpo. Ya debería estar cargado esto, está todavía convirtiendo. Ahí sí, perfecto. Ya. Ahora sí, por fin. Ya, entonces, ahora sí puedo dibujar, porque ustedes saben que me gusta hacer mi esquemita raro. Entonces, si nosotros tenemos un dibujo de todo el ciclo celular, podemos notar que como todo ciclo parte de una etapa y comienza en otra. Entonces podemos notar que la mayor parte del ciclo celular va a estar dada por la interfase. Y esta interfase va a tener diferentes partes, donde podemos encontrar G1, podemos encontrar la fase S y podemos encontrar G2. ¿Ya? Cada una de estas va a tener funciones. Algunos tipos de células se puede encontrar el estado G0. ¿Y qué pasa con el estado G0? El estado G0 es un estado en donde la célula deja de cumplir su labor principal para sentarse en otras labores. Por ejemplo, pueden haber labores de especialización celular donde una célula común y corriente, por ejemplo, no sé, cualquier tipo de célula, va a especializarse en un tipo de célula muy, muy específica, como por ejemplo una neurona.
Una neurona es una célula que cambia completamente su unidad conformacional para adaptarse a su función específica. ¿Qué otro tipo de célula puede ser un ejemplo? La célula epitelial. La célula epitelial también tiene una estructura asociada y donde esta célula, debido a su alto grado de especialización, pierde esa capacidad de replicarse. Ya no puede formar células hijas. A estas células, que son las primeras células que están en el ciclo celular, pueden ser células multipotenciales, pluripotenciales, que son en el fondo células de alguna forma madres. Y estas van a formar todas las células de sus tejidos, las células de su piel, las células de sus glóbulos rojos, y se van a encontrar en diferentes partes. Son muy frecuentes en estados embrionarios, o sea, cuando ustedes están en el útero de su madre, donde necesitan desarrollar diferentes tejidos, entonces tenemos poca cantidad de células especializadas, pero en un individuo adulto que ya tiene tejidos especializados, como por ejemplo el páncreas, como por ejemplo el sistema nervioso central, por ejemplo los músculos, por ejemplo el epitelio, van a tener que especializarse estas células. ¿Se entiende, chicos, hasta ahora? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta célula ya atraviesa estas partes donde empieza G1 de una parte donde empieza a crecer un poquito, esa es una fase donde la célula duplica su material genético. Imaginémonos que nosotros tenemos dos C. C significa moléculas de ADN. Tenemos una molécula de ADN de papi y una molécula de ADN de mami. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros terminamos esta fase S, la cantidad de C va a ser 4C, o sea, la cantidad de N va a ser 4C. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vamos a tener dos moléculas de papi y dos moléculas de ADN de mami. Tenemos el doble del material genético. Y luego vamos a atravesar las fases de la mitosis, que va a consistir en la división de este material genético de forma equitativa, donde vamos a tener, por ejemplo, condensación de los cromosomas, donde vamos a tener, lo vamos a alinear en el centro, que se le llama el ecuador, y por medio de una estructura que se le llama el uso mitótico, vamos a poder dividir los cromosomas en dos. Y de esa manera, lo vamos a ver en un esquemita más adelante, vamos a poder mantener la carga genética que debería tener, porque nosotros no podemos tener 4C en nuestras células, nosotros tenemos que tener 2C. Entonces, cuando repartamos este 4C, va a quedar 2C para cada hija, o sea, va a tener de la misma forma una molécula de mami y otra de papi. Exactamente, las histonas cuando está los cromosomas, bueno, en general todo el ADN se encuentra, la mayoría del ADN se encuentra asociado a estas moléculas que son histonas y que van a ayudar a compactar el ADN, a apretarlo. Es como cuando nosotros tomamos una cuerda, por ejemplo, María Ignacia, y esa cuerda le hacemos nudos. De esa manera, si nosotros enrollamos esa cuerda, se va a hacer como más densa. En cambio, enrollarla así hace muy fácil, si la enrollamos como una cuerda común y corriente, hace muy difícil que esta cuerda quede bien densa, que quede bien apretada. Pero cuando nosotros hacemos esas estructuras como nudos, hace que se pueda enrollar de una manera más eficiente. Entonces ya tenemos una célula que tiene, básicamente, después de la mitosis, una célula que tiene aquí 2C, o sea, tiene el material genético acá, tiene 2C acá, ¿ya? Que representan en el fondo los cromosomas que van a estar alineados. Y ahora pasamos a la citocinesis, donde estas moléculas que yo les comenté, que son moléculas de actina, van a empezar a enrollarse y a contraerse. Igual como cuando alguien está estrangulando algo, espero que nunca estén estrangulando cosas en su vida, porque eso es muy malo, pero imagínense que están estrangulando algo y eso los va a separar. La prima hermana de la mitosis, que es la meiosis, tiene la función de alcance. Oye, pero Octavio, vocabulario, por favor. La meiosis, que es la prima hermana de la mitosis, va a tener la función de crear las células que nosotros comúnmente conocemos como espermatozoides u óvulo. El óvulo no se llama óvulo, la verdad se llama ovocito secundario, pero en fin. Y en esta meiosis van a poder generar células altamente especializadas como un espermatozoide, donde va a haber una etapa también de especialización de este espermatozoide. Este proceso se llama la ovogénesis, la gametogénesis. Y en esta gametogénesis nosotros vamos a formar estos tipos de células que se llaman gametos, propiamente tal. Chicos, ¿todo claro con respecto a esto?
Ya, muy bien. Entonces vamos a la siguiente. Si nosotros nos vamos ahora respecto al cáncer, el cáncer sucede por algo bastante particular. ¿Alguien me puede decir por qué se produce el cáncer? Parece que no. Bueno, ya, una célula se multiplica mal, esa es la consecuencia, pero ¿cuál es el porqué de esa célula se multiplica mal? El cáncer se define como la multiplicación excesiva de esta célula, como la proliferación, como muy bien dijo María Ignacia, excesiva de una célula. ¿Por qué se produce? Resulta que nuestro ciclo celular, que nosotros en delante, o sea, que recién acabamos de decir, está altamente regulado porque esto no es como generar una casita o cosas así. Aquí tenemos la fase M, aquí tenemos G1, aquí tenemos la fase S y aquí tenemos G2. Hay algo que se llaman checkpoints. ¿Y qué es un checkpoint? La verdad que yo no soy muy bueno en inglés, pero hasta donde yo sé y me manejo, esto significa puntos de control. Y un punto de control es igual como el control de calidad. Cuando uno está haciendo una hamburguesa y ve, ya el pan está bien, ya la carne está bien, ya no sé qué más tiene, el tomate está bien. Y a partir de estos checkpoints, nosotros vamos pensando, ok, ¿está todo bien lo que estamos haciendo? ¿Está todo correcto? Ya, resulta que en la profase de la mitosis específicamente hay checkpoints, donde nosotros vemos qué tal está el material genético, si está bien compactado, y también en la fase G2. Tenemos otro, al final de la fase S, entre G2 y la fase S, tenemos otro checkpoint para ver el material genético se duplicó de forma correcta. Cuando esto no ocurre, o cuando, por ejemplo, hay una mutación genética donde un fragmento de ADN cambia, y eso pasa muy común, no crean que es una cosa única. Todos los días, ustedes diariamente están expuestos a diferentes agentes mutacionales. Y estos agentes mutacionales pueden hacer un cambio en su ADN que puede llevar a que una célula diga, se ponga como un poco rebelde, como el matapaco así, y quiera revolucionar el sistema, y quiera hacer, no se preocupe, Sofía, y esta célula que es un poco rebelde va a querer eh, crear como su propio sistema dentro de sí. Entonces, tenemos una célula epitelial, por ejemplo. Esta célula adquiere mutaciones. Cuando la célula adquiere mutaciones, deja de ser una célula epitelial, deja su especialidad y se transforma en una célula multipotencial, igual que una célula madre, y esta célula se empieza a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, hasta formar un tejido propio. E incluso es tan loco esta cosa que puede formar como verdaderos, no sé si la palabra correcta sea órganos, pero tejidos completos que tienen vasos sanguíneos, que tienen de todo. Y se nutre de todos los nutrientes que tiene nuestro cuerpo. Entonces, estos agentes pueden ser, que dijimos que eran los agentes cancerígenos o agentes mutacionales, pueden tener diferentes causas. Por ejemplo, los agentes virales. Algunos virus, sobre todo los virus en base a ARN, pueden introducir su material genético dentro del ADN de nosotros. De hecho, se estima que aproximadamente el 17% del ADN de todas las especies son virus que a lo largo de nuestra historia evolutiva dejaron su ADN inmerso en nuestro ADN. Otro tipo que puede, estos son más que nada, son pocos los virus, generalmente, por ejemplo, un ejemplo para que tengan en consideración, el virus del papiloma humano, que la mayoría de las mujeres y actualmente los hombres se vacunan durante su primera infancia, durante su infancia, porque este virus te puede dar como resultado un cáncer cervicouterino, que en el cervix, que es la porción epitelial, o sea, la parte externa de todo este útero, van a haber células, como les dije, rebeldes que van a rebelarse contra el sistema y empezar a crear estos verdaderos tumores. Otro tipo, la Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori, pero esto lo vamos a ver más adelante, porque no es virus en sí. Otro tipo de virus, el virus del herpes 2, de tipo 2. Y el herpes simple tipo 2, que también puede generar ciertos tipos de carcinoma. En fin, tengan en cuenta que no solo los agentes físicos pueden generar cáncer, sino que agentes
ambientales ambientales biológicos como los virus. Otro tipo de agente que son los agentes físicos, donde podemos nombrar la radiación. La radiación, sobre todo la radiación ionizante, puede generar roturas en el ADN. Tenemos un ADN bicatenario, como ustedes bien saben, y este ADN se puede romper. Y una vez que se rompa, puede dar como resultado que la célula cambie su estado proliferativo y lo aumente. Entre otras cositas que pueden ocurrir. También como transposiciones cromosómicas, que es la clase que hoy día nos corresponde. Factores inmunes. Se ha asociado a enfermedades congénitas como el SIDA con el desarrollo de cánceres. El SIDA, recordemos que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, producido por un virus. ¿Cómo se llama ese virus? El VIH, muy bien, Octavio. El VIH es un virus que, al igual como les dije antes, es un ARN virus, un virus que introduce el material genético y se apropia de la maquinaria molecular del huésped. Lo que sucede es que este virus, al introducirse, afecta principalmente a un tipo de células. ¿Quién me puede decir qué células son? Eso es importante porque tienen que manejarlo para la PSU. Son los linfocitos T, ya, la de la sangre, pero específicamente la de la sangre son los linfocitos T CD4. Entonces, por medio de estas proteínas que son las CD4 que están presentes en los linfocitos T, el VIH entra en la célula del linfocito T. ¿Ya? Al entrar en esta célula puede hacer cambios y produce inmunodeficiencia, la persona se hace débil, la persona ya, el tratamiento, el SIDA, antes de que fuera controlado con diferentes medicamentos, principalmente antivirales nuevos de última generación, es una enfermedad que causaba una mortalidad enorme. En tercer lugar, alimentario. Un 40% de los cánceres se produce por consumo alto de grasas y pobres en fibras. ¿Qué pasa? Si miramos el chileno común, su alimentación no es muy buena. ¿Por qué? Tenemos desigualdades sociales extremadamente altas en comparación con otros países, por supuesto. No necesariamente latinoamericanos, pero en general la condición de Latinoamérica es esa, que tenemos población que es demasiado pobre. ¿Y qué sucede? ¿Han notado alguna vez que por alguna razón la alimentación de la gente en situación de vulnerabilidad es mucho peor, no necesariamente menor, sino que peor que una persona pudiente? Es porque ellos tienen a la dieta que consume una persona en situación de vulnerabilidad es mucho más pobre. Por ejemplo, una persona prefiere comerse un pedazo de carne, le evita las verduras, come sopaipillas que son ricos en grasas extremadamente, pan con mostaza, un manjar, bueno, la verdad es que sí, te apoyo con ese sentido. Pero en el fondo, todos estos compuestos afectan al metabolismo celular y producen estados en que puedes presentar una patología como el cáncer. Por ejemplo, el cáncer colorectal, que es una patología que corresponde al 10% de los cánceres presentes en Chile. Y esta patología es bastante común, porque el chileno el 18 de septiembre quiere hacerse un asado, y como no sabe cocinar bien la carne, o se la dan de que saben cocinar la carne, hace carne quemada. Y esa carne quemada puede tener efectos en el epitelio intestinal, pero no le basta solo con cocinar carne quemada, sino que la acompaña con la comida más suave que pueda haber, la más liviana, o sea, unas papas mayo que hacen que el intestino literalmente tenga un tránsito intestinal demasiado lento y que produce un tránsito intestinal lento, que la comida baje mucho más lento y que todas esas sustancias tóxicas de cuando se quema el alimento estén en contacto con el epitelio intestinal. Al estar en contacto con este epitelio intestinal y en un mayor contacto, produce un aumento también de las mutaciones genéticas en ese epitelio, lo que puede llevar a los cánceres colorectales. Finalmente, los productos químicos, que en fin son poco conocidos, principalmente el alcohol. ¿Es malo comer carne cruda? Por supuesto que es malo, puedes tener una gran cantidad de bacterias que están presentes en esa carne cruda. Lo ideal es evitar a toda costa comer carne cruda. Yo no estoy diciendo que coman carne, pero no carne quemada, es distinto. Carne cocida, carne quemada, porque la carne quemada tiene restos de carbono en tu superficie. Y eso es lo que puede causarte cáncer.
además de otras cosas. Finalmente, el alcohol, sí, se te puede nombrar la lombriz solitaria. Finalmente, productos químicos, el alcohol, el cigarro, humos, sobre todo de industrias, por ejemplo, Quinteros, que tiene una industria donde se ponen muchos desechos tóxicos ambientales al, al medio ambiente. Todo esto influye no solo en enfermedades de acumulación por polimetales, sino que influye también en la generación de cánceres. Cánceres principalmente en el caso del cigarro y de esas compañías, cánceres de característica pulmonar, pero también el alcohol te puede dar un cáncer hepático. Recordemos que el hígado es el principal metabolizador del alcohol. Y si ponía a alguien a trabajar toda su vida, o sea, como que lo ponía a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, va a llegar a un punto en donde este alcohol, la célula no funciona bien y puede generar mutaciones. Y estas mutaciones pueden dar como lugar finalmente a un proceso de neoplasia, que es el nombre técnico del cáncer. Las drogas igual. Todo aquello que afecte de una manera significativa, sobre todo cuando hay un episodio de drogadicción, al metabolismo celular puede dar como resultado cáncer. Y al que me diga que la marihuana no causa cáncer, que se vaya para la casa, porque la marihuana, al igual que el cigarro, produce combustión y esa combustión tiene agentes nocivos y tóxicos. Entonces sí también puede causar cáncer. La marihuana como medio medicinal puede servir siempre y cuando sea ocupada como analgésico y no fumarse. Como dato, yo no soy así contra marihuana, pero tienen que tener siempre eso en consideración. El analgésico que está presente en la marihuana, que es una proteína llamada CBD, puede servir para paliar ciertas consecuencias de dolores crónicos, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, cáncer. Pero fumarla no es precisamente beneficioso. ¿De acuerdo, chicos? Ya, muy bien. Sí, el THC sirve como ansiolítico en ciertos casos, pero tenéis que pensar, Alexandro, que si bien la marihuana es una droga natural, por así decirlo, porque viene de una planta, ha sido seleccionada naturalmente como hemos seleccionado los perros. Y si tú comparas la marihuana que estaba hace muchos años atrás con la marihuana actual, los porcentajes de THC son realmente enormes. Y eso puede tener como consecuencia precisamente como un estado excesivo de euforia, puede tener desregulación en el sistema nervioso central, entre otras cosas. No a la marihuana. Esto no es una clase, esto es una clase de, yo me centro solo en la biología, chicos. Hoy día ya pasando la clase en particular, que es genética y herencia, que espero poder hacer una segunda clase para poder ver más en profundidad estos contenidos que son bastante bonitos. Un activista. Eh, podemos tener diferentes tipos de herencia. En particular, lo que vamos a estudiar hoy día son la genética mendeliana y la genética ligada al sexo. Podemos tener otro tipo de, aquí vamos a hablar acerca de un tipo de, no sé si llamarlo mutaciones, son anomalías cromosómicas, que son estas de aquí, que son las monosomías, trisomías, translocaciones, inversomas o inversiones. Y finalmente vamos a hacer un estudio del cariograma, que el cariograma lo vamos a ver a continuación. Bueno, hace muchos años, perdón, todavía no. Entonces hay que tener ciertos conceptos claros, en particular un gen. Ustedes saben que todo lo que los compone, yo creo que lo digo en casi todas mis clases que he hecho, que todo lo que nos compone son los genes, porque los genes son lo que codifican las proteínas que forman nuestro cuerpo. Ya. Entonces, a ese segmento específico de ADN que va a codificar la proteína se le llama gen. ¿Ya? Y va a tener características particulares. Entonces, por ejemplo, este gen va a presentar alelos y ese alelo es una alternativa para determinado gen. Por ejemplo, tenemos el gen de la, no sé, de la poliploidía. ¿Ya? Perdón, el alelo que codifica, el gen que codifica el número de dedos del cuerpo, ¿ya? En cierto sentido. Resulta que tiene dos alelos, un alelo que es normal y un alelo que está alterado. Le voy a poner normal con N minúscula y un alelo que está alterado.
Y este alelo alterado te produce una enfermedad, una condición más que una enfermedad en sí, que se llama poliploidía, que son personas que tienen más de 5 dedos en una mano, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, son alternativas que puede tener un determinado segmento de ADN para, para determinar cierta proteína. Y todo este gen se va a encontrar en un sector específico de un cromosoma que se le va a llamar locus. Este locus va a tener ahí, solo ahí se va a poder encontrar ese gen. Entonces, yo, Benjamín Basterrechía, si yo busco mi gen de la hemoglobina y encuentro donde se encuentra en un cromosoma específico, si yo voy a ese cromosoma específico, pero por ejemplo de Octavio, va a ser el mismo gen de la hemoglobina. Quizás tenga variaciones pequeñas, pero el gen que va a codificar la proteína de su hemoglobina va a estar en el mismo lugar que mi gen que codifica mi proteína de la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, pueden haber personas que tengan copias de un mismo gen, donde una se va a manifestar y otra no. Y para eso nosotros llamamos un individuo heterocigoto. Personas que tienen copias idénticas de un mismo gen, o sea, los mismos alelos de un gen, se le va a llamar individuos homocigotos. ¿Ya? Y si nosotros sumamos todos los genes que posee un individuo en particular, se le va a llamar el genotipo. Por ejemplo, yo no los conozco en persona, pero ya, por ejemplo, Florencia tiene el pelo largo, el cabello oscuro, los ojos de color verde, mide unos 54. Toda la información de lo que es Florencia va a estar codificada en segmentos de su ADN, y esto se le va a llamar el genotipo de Florencia. ¿Ya? La que es la información. Ahora, si yo hablo de Florencia en sí como individuo, si yo la miro, su pelo, su altura, su tamaño, su color de ojos va a corresponder a su fenotipo. ¿Ya? Entonces, a la información se le va a llamar genotipo y a quien lo exprese le va a llamar fenotipo. Heterocigoto es cuando tienes copias distintas de un mismo gen, o sea, tienes alelos distintos de un gen. Por ejemplo, si nosotros tenemos un gen llamado A, ¿ya? Y este gen llamado A tiene un gen que es A mayúscula, un alelo que es A mayúscula y un alelo que es A minúscula, ¿ya? Si yo voy a tu material genético, Alexandro, y yo veo que tú tienes A, O, A, A, cualquiera de los dos, tú eres un individuo homocigoto porque tienes los mismos alelos, es el mismo alelo en ese gen. En cambio, si yo voy a tu material genético y tienes el alelo A y el alelo A minúscula, tú tienes distintos alelos para ese mismo gen y por lo tanto tú eres un individuo heterocigoto. Recuerden que homo es el prefijo de igual y hetero es el prefijo de distinto. ¿De acuerdo, Alexandro? Adelante, Valentina, dígame. Sí, profe, es que le quería preguntar si es que eso podría llegar en alguna circunstancia a causar algún problema. Efectivamente. Disculpe, ¿tener alelos El que distintos? sea homosexual. Ah, no, son características normales. Lo que pasa es que tú siempre vas a Sí, tener dos alelos de un gen, ¿ya? Siempre, porque tú tienes un alelo que te lo dio mami y otro que te lo dio papi. Y esto ocurre para todos, tanto Octavio como Cristel como Alexandro tienen un alelo de papi y uno de mami. Entonces siempre nosotros vamos a ser o heterocigotos u homocigotos, porque podemos tener alelos iguales o alelos distintos, ¿ya? Sin embargo, ciertas enfermedades se presentan en uno de estos alelos. Por ejemplo, imaginemos que el alelo A minúscula representa una enfermedad. Entonces, en ciertos casos que vamos a ver a continuación, la presencia específica de este alelo A minúscula va a determinar que el individuo presenta una enfermedad. Lo vamos a ver un poquito más a continuación, pero ¿se entiende más o menos la idea general? sí, profe. Ya, cualquier cosa me dice nomás. Entonces tenemos lo que es los cromosomas, que recordemos que es un estado condensado del ADN, de los cuales nosotros vamos a tener 23 cromosomas. 23 cromosomas.
De hecho, 23 pares de cromosomas, ¿ya? De los cuales 22 pares van a ser autosomas, que van a ser aquellos que no son sexuales, y que los van a presentar tanto Alexandro como María Ignacia, mientras que vamos a tener los heterocromosomas o cromosomas sexuales, donde va a depender del sexo el cromosoma que tenga. Por ejemplo, una persona de sexo masculino, no género, sexo masculino, va a presentar un cromosoma X y un cromosoma Y. El cromosoma X se lo dio su madre y el cromosoma Y se lo dio su padre. En cambio, por ejemplo, una mujer, una de sexo femenino, va a tener dos cromosomas X. Y esto va a ser la diferencia principal en términos genéticos, por supuesto, entre varones y entre mujeres. Cromosomas iguales. Son cromosomas que son, bueno, iguales. Los cromosomas, lo vamos a ver cuando veamos cariotipo, les va a quedar mucho más claro. Pero no pensemos que todos los cromosomas son de la misma manera. Todos tienen tamaños y formas distintos. Y dependiendo del tamaño que tenga y la forma que tenga, nosotros le vamos a dar un número. Aquí hay un pequeño errorcito. Disculpen. Tenemos alelos dominantes y alelos recesivos. Los alelos dominantes siempre se van a expresar. Por ejemplo, si yo tengo, lo vamos a hacer en una pizarra. Si yo tengo, por ejemplo, un individuo que es, vamos a decir que los recesivos son los minúsculas y que los dominantes son los mayúsculas. Tienen que tener siempre en claro esa nomenclatura. Entonces tenemos aquí un individuo homocigoto que tiene dos alelos recesivos. Se le va a llamar homocigoto recesivo. ¿Ya? No lo voy a escribir completo, pero para que tengan una idea. Si yo tengo un individuo que tiene dos alelos a mayúscula, o sea, dos alelos dominantes, se le va a llamar homocigoto, pero dominante. Y si yo tengo un individuo que tiene distintos alelos, se le va a llamar heterocigoto. ¿Ya? Que eso ya lo habíamos dejado claro. Entonces tenemos tres tipos de individuos, los que son homocigotos recesivos, los que son dominantes y los que son heterocigotos porque tienen dos. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? Ya, gracias María Ignacia. Entonces, si nosotros nos fijamos en estos individuos de acá, vamos a notar que siempre el alelo que es dominante, quiere decir que domina, se va a expresar. Por ejemplo, en este caso, en el caso del homocigoto dominante, este de aquí y este de aquí, que es el heterocigoto, nosotros vamos a tener que siempre se va a expresar el A. Y en este también, porque el dominante domina sobre el recesivo, por lo tanto también se va a expresar el A. Díganme, ¿cuál se va a expresar en el homocigoto recesivo? No me digan el A porque ambos son A. Díganme A mayúscula o A minúscula. Siempre pasa lo mismo. Me acuerdo en mis clases cuando los profes me preguntaban y me decían, yo le decía A. A mayúscula siempre será dominante. Exactamente, Alexandro. Sin embargo, este individuo de aquí, que es el homocigoto recesivo, no tiene el alelo minúscula. Y si yo no tengo algo, yo no puedo expresarlo. Por lo tanto, en este caso solo se va a expresar el A minúscula. Veámoslo con un ejemplo más clásico. Imaginémonos que A mayúscula es el color de una hoja. ¿Ya? O sea, que el alelo A, el gen A, codifica el color de una hoja. Entonces, en la mayúscula va a decir que la hoja va a ser amarilla, mientras que la minúscula va a decir que la hoja va a ser verde. Si nosotros tenemos amarillo, espera, ¿cuál era? Disculpen, me confundí cuál había dicho ya. Entonces, el A mayúscula va a ser amarillo, mientras que el A minúscula va a ser verde.
Entonces, este individuo aquí va a ser verde, verde. Este individuo aquí va a ser amarillo, amarillo. Este amarillo, este va a ser amarillo, verde. Va a tener, estoy hablando del genotipo, por supuesto. Pero cuando nosotros lo llevemos al fenotipo, que es como cómo se va a ver el individuo, vamos a notar que el homocigoto recesivo, que tenía dos copias de amarillo, o sea, perdón, de verde, va a tener un fenotipo verde. Porque no tiene el gen que codifica, o sea, el alelo que codifica el fenotipo amarillo. En cambio, el homocigoto dominante va a ser amarillo. Porque tiene el gen del amarillo y dijimos que el amarillo es dominante sobre el verde. Bueno, ahí lo escribí mal, pero en fin. Mientras que el heterocigoto va a ser amarillo también, y es porque este amarillo va a dominar sobre, a pesar de que este tenga un alelo que va a ser verde, lo que va a primar va a ser su alelo dominante. Lo va a silenciar a este otro. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces, un homocigoto recesivo siempre va a expresar el que es recesivo, mientras que un homocigoto dominante o un heterocigoto siempre van a expresar su alelo dominante. Volvamos a la clase. Compartir archivo. AA puede tener descendientes verdes, por supuesto. Por supuesto, si no, la gente de ojos de color verde se habría extinguido hace muchos años. Porque si imagínense no pudiéramos heredar esas cosas tan importantes. Bajo eso, sí, Valentina. Profe, entonces nosotros tendríamos mayores posibilidades de heredar cierto color, pero tendríamos igual cierto porcentaje en los otros colores. Claro, por supuesto que sí. Ay, no sé cómo. O por ejemplo, imagínense esto, la mayoría de las personas que tienen dos ojos oscuros van a tener hijos de color oscuro. En cambio, hay personas que tienen ambos los ojos verdes y pueden tener hijos de ojos oscuros. ¿Se entienden? Todos estos genes van a codificar, van a codificar en gran medida todo esto, pero lo vamos a ver a continuación cuando vamos a ejemplos más puntuales. Entonces, ahora tenemos que pasar ya a lo que es propio de esto, que es bueno, aquí un pequeño repaso de lo que habíamos visto. Tenemos el cromosoma y nosotros, por ejemplo, este es un cromosoma que está doble, si se fijan, ¿ya? Porque tenemos, los cromosomas en general en una célula son así, pero después de la fase S, este cromosoma se duplica. Por eso vamos a tener como un cromosoma doble, que se le llama. Y cada una de estas como garritas que tiene se les va a llamar cromatinas, que van a estar unidas en su centro por una estructura llamada centrómero, que va a estar articulado con unas proteínas llamadas cinetocoros. ¿Ya? Vamos a tener estas estructuras que van saliendo que se les denomina telómeros, que son como las patas que tiene. Y tenemos patas largas y patas cortas. Las patas largas se les llama brazo P, mientras que las patas cortas se les llama brazo Q. ¿Ya? Recuerden que la P es la que está arriba y la Q la que está abajo. Siempre la de arriba es la más corta. Entonces, una cromatina está formada tanto por un brazo P como por un brazo Q. ¿Lo ven o no lo ven, chicos? ¿Se visualiza? Ya. Entonces, como podemos notar, a las diferentes fases de la mitosis o la de la meiosis, la estructura cambia. Por ejemplo, aquí tenemos una mitosis, ¿ya? Recordemos que los cromosomas inicialmente eran así. Aquí tenemos uno de papi y aquí tenemos uno de mami. Después de la fase S, nos va a quedar algo así. El cromosoma de papi ahora va a ser el doble
porque se va a duplicar, y el cromosoma de mami también va a ser el doble. ¿Qué va a suceder? Después el cromosoma de papi y el cromosoma de mami se van a poner justo en medio de la célula en la metafase. Y aquí una estructura llamada el uso mitótico va a literalmente tomar la estructura que estaba al medio, que no estoy apuntando, esta estructura que estaba al medio que se le llama cinetocoro, y la va a jalar, dividiendo los cromosomas de padre. Por ejemplo, el de padre se va a dividir en dos y el de madre también se va a dividir en dos. Entonces, a cada lado de la célula va a quedar una parte de padre y una parte de madre. Y finalmente, después de la citodiéresis, las proteínas de actina se van a empezar a contar y van a separar esta célula en dos para formar ahí la misma estructura que teníamos al principio, que era esta de acá. El meiosis es un poco más complejo, por supuesto, pero sigue siendo más o menos parecido. ¿Ya? Notar que la metafase de la mitosis es análoga a la metafase de la meiosis. Y la anafase de la mitosis es o sea, de la metafase 2. Y la anafase de la mitosis es análoga a la anafase 2. Son básicamente lo mismo. Ya. O sea, ocurren como los mismos procesos al fin y al cabo. Ahora, si nos vamos a lo que sería el... ¿Por qué hay una raya acá? al método mendeliano, esto debería ser mendeliano. El señor Mendel, hace muchos años atrás, uno de estos primeros gallos biólogos antiguos, un gallo exitoso, bueno, la verdad era un cura que se dedicaba a cultivar. Y este gallo un día empezó a hacer como experimentos, como de esos típicos experimentos que no hacen hacer cuando chicos, pero en aquella época era diferente, era más raro hacer estos experimentos. Entonces él se centró y se dio cuenta de que habían ciertas características dentro de las semillas de diferentes plantas. Y las estudió. Se dio cuenta, por ejemplo, podía encontrar dos formas de las semillas, que las semillas podían ser redondas o rugosas. ¿Ya? Redonda estos son los fenotipos. Recuerda que estamos hablando de fenotipo cuando estamos observando cómo es por fuera. Que el color podía ser amarillo o verde. Que el color de la flor podía ser púrpura o blanco. Que la forma de esta vaina podía ser inflada o estrecha. Y el color puede ser amarillo o verde. También la posición de las flores y la longitud del tallo que estudió entre... Estos fueron los 7 caracteres que él empezó a estudiar y se daba cuenta de que muchos de estos, bueno, como dato freak, las cosas no funcionan siempre entre negro y blanco. Así que, pero en ciertos casos en particular, sí funcionan. Y fue justo estos caracteres que estudió el señor Mendel, estaban entre algo que era así y otra cosa que era distinta. O sea que podían estar entre dos estados. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo viéramos, esto estaría codificado genéticamente, como lo vamos a ver a continuación. Pero quiero saber si les quedó ya claro que eran 7 caracteres que podían ser de diferente manera. En caso en distinto, ¿cómo, María Ignacia? ¿En qué caso es distinto? Ya, por ejemplo, cuando tú estudias, por ejemplo, el color de la piel, hay personas que no es como que el mundo sea que hay personas que son de piel muy oscura y personas que son de piel muy, muy clara. Siempre hay cosas intermedias. O la altura. No hay personas que midan 1,80 y personas que midan 1,40. Siempre hay lo que se le llaman fenotipos, que dijimos que es como nosotros vemos, intermedios. No es como que todo sea blanco o negro. No es como que una persona sea rubia o de pelo negro. Hay fenotipos como el color café, como el color, no sé, castaño. La verdad creo que es lo mismo, pero no importa. El punto es que en la vida, biológicamente, la mayoría de los gestos, de los fenotipos que nosotros podemos observar, no están delimitados solo por dos alelos, están determinados por una gran cantidad de genes y con muchos, pero muchísimos alelos. Pero esta aproximación que nos hizo Mendel nos hizo estudiar las bases en cómo se transmiten estos genes.
¿Y cómo se transmiten estos genes? Primero hablamos de algo que se llama el monohibridismo que dijo Mendel, y que habla acerca de que los factores que podemos decir, no sé, el color de la semilla, que lo llamó alelos, en ese tiempo Mendel nunca habló de gen, pero llamémoslo alelos, se separan al momento de formar gametos. ¿A qué me refiero que se separen? Imaginemos que el color amarillo, ¿ya?, es dominante frente al color verde, ¿ya? Lo vamos a escribir así por mientras. Recordemos, el amarillo es el dominante. Sucede que una persona que es amarillo y verde, ¿de qué color va a ser? En la semilla. Sin miedo, solo tienen dos posibilidades, 50% de equivocarse. Amarillo o verde, ya, pero si el individuo tiene el alelo amarillo y el alelo verde, ¿de qué color va a ser? Dijimos que el amarillo es dominante y que el verde es recesivo. Amarillo, muy bien Isidora. Amarillo. Sin embargo, este individuo, cuando forme a sus gametos, ¿ya?, que van a ser los que van a fecundar, va a formar gametos amarillos, o sea, gametos que van a tener el alelo amarillo y gametos que tengan el alelo verde, porque estos se van a separar, se van a segregar, ¿ya? Y al momento de segregarse, van a poder generar distintos tipos de individuos. Esto ocurre en la anafase 1 meiótica. Tienen que tener siempre eso en cuenta. Entonces, generalmente se los van a decir o lo van a poder deducir. Por ejemplo, lo vamos a deducir a continuación. Nos damos cuenta de esto. Tenemos una planta en que se dé que el gen sea el no dominante. ¿A qué te refieres, Alexandro? A ver si puedes conversar, puedes prender tu micrófono y preguntar, tranquilo. ¿Se escucha? Sí, sí, dígame. Porque tú dijiste que existe la mayúscula y la minúscula, ¿cierto? Uy, Alexandro, se te escucha un poco cortado. Mejor escribe. Me imagino que me estás preguntando algún ejemplo en donde el gen en que se exprese el recesivo en vez del dominante, ya entiendo. Claro, ya. Hay situaciones en las que podría pasar, pero por el objetivo de la PTU y del curso, la verdad es que no se los puedo contar por ahora, pero sí hay situaciones en donde ciertos genes pueden estar silenciados dentro del material genético. Y cuando estos genes están silenciados, em, no se expresan. Por ejemplo, nosotros tenemos el gen A y A minúscula, ¿ya? Donde A mayúscula es amarillo y el A es verde, por ejemplo, la minúscula es verde. Ya, resulta que este gen A mayúscula se silencia durante el material genético y como este gen ya no está presente, solo se expresa en la minúscula. Se llama imprinting. Ese tipo de casos los van a poder ver y es una de las principales razones por las que por ejemplo, muchos dicen que, pero si junto un óvulo y le pongo el material genético de otro óvulo, puedo generar un humano completo. Y la verdad es que precisamente por este fenómeno que ocurre, eh, no, no va a poder ocurrir una fecundación. No se puede fecundar dos óvulos y no se puede, por ejemplo, tomar el material genético de un óvulo y ponerlo en otro óvulo y generar un individuo. Y es precisamente por esto que se llama imprinting. Pero no se vayan por las ramas, chicos, esto es bastante complejo, es muy bonito de estudiar. Y de hecho le voy a dar un libro, bueno, para los que quieren estudiarlo, por supuesto, donde esto está muy bien explicado y donde van a poder leer acerca, es bastante interesante y bonito. Es de una profesora
que una de mis profesoras que he tenido se llama Soledad de Río, que es una profesora de la Universidad de Chile muy espectacular y que creó su propio libro acerca de genética para estudiantes para que puedan aprender. Se los voy a enviar después. Ya, bueno, siguiendo con este experimento que hizo Mendel, resulta que él tenía individuos que eran amarillos homocigotos dominantes, porque el amarillo en este caso es homocigoto dominante, se puede ver porque está en mayúscula. Generalmente cuando está en mayúscula quiere decir que es dominante, y mayúscula, ya. Y tenía individuos que eran homocigotos ¿cuántos, chicos? Recesivo, muy bien, la C va al revés, va así, recesivo. Pero, en fin, muy bien, Catalina, individuos homocigotos recesivos. Entonces, cuando forman gametos, como este solo tiene gen dominante, todos sus gametos, porque recordemos que los gametos tienen la mitad de la información genética, van a tener el alelo dominante. En cambio, el individuo que tiene los ojos verdes, o sea, el color verde, va a formar solo individuos o gametos con el alelo que es recesivo. ¿Ya? Pero si nosotros cruzamos estos dos individuos, nosotros tenemos una seguridad, y es que ya que todos estos gametos son I mayúscula y que todos estos otros gametos son I minúscula, el resultado va a ser ¿cómo se llama esta clase de individuos que tienen distintos alelos? Heterocigoto, muy bien, Catalina. Y al ser heterocigoto, ¿cuál alelo van a expresar? No, el dominante. Los heterocigotos expresan siempre el alelo dominante, que en este caso es el amarillo. Por eso la cosita está amarilla. Muy bien. Entonces, después este individuo va a llegar un momento donde va a ser fértil y también va a generar sus propios gametos. Pero ahora sus gametos no van a ser solo de color, o sea, no van a tener solo el alelo I mayúscula o no solo van a tener solo el alelo I minúscula, sino que van a tener expresar significa, cuando hablamos de estos alelos, estamos hablando de material genético. Cuando hablamos de expresar, va a ser la forma que va a tener el individuo cuando ya, como la expresión de sus proteínas, a eso me refiero. Por ejemplo, imaginemos que esto codifica la forma de determinadas proteínas. Al momento en que se expresen estas determinadas proteínas, solo se van a expresar por el gen que esté dominante. Y cuando se expresen, va a dar como resultado que el individuo sea amarillo. En el fondo, la expresión del alelo I mayúscula va a ser amarillo, mientras que la expresión del alelo I minúscula va a ser verde. A eso me refiero con expresar. Y de esta manera, un individuo heterocigoto solo va a expresar el alelo dominante, que en este caso es I mayúscula. Ahora, como seguía comentando, este individuo que nosotros dijimos que era heterocigoto, también cuando alcance la madurez va a querer formar gametos. Y estos gametos, ya que tiene los dos alelos posibles, van a ser el 50% a mayúscula y el 50% a minúscula, porque estos se van a segregar al momento de crear los gametos. ¿Se entiende, chicos? Ya. Y al momento de segregar, imaginémonos que nuestro amigo es un poco... Voy a parar de reproducir. No puedo parar de reproducir. Es un poco, no sé, un poco rarito y, bueno, estamos hablando de una planta, no es tan rarito, pero se va a juntar con su prima o su hermana. Y su hermana tiene el mismo XY, porque su hermana también es X, o sea, perdón, perdón, es I mayúscula y minúscula, ¿ya? La hermana también va a ser I mayúscula y minúscula porque tienen los mismos padres. Entonces, ¿qué va a pasar? La hermana también va a tener tanto alelos I mayúscula, el 50% van a ser I mayúscula y el 50% van a ser I minúscula. Y si nosotros juntamos al hermano con la hermana, nos vamos a dar cuenta que se van a formar, que cuando se junte el alelo I mayúscula con el I mayúscula del subgameto van a formar siempre doble o sea, van a formar homotos dominantes.
Cuando se junten los I minúscula con los I mayúscula, van a formar, en este caso, dos homocigotos, o sea, perdón, dos heterocigotos. Y por lo tanto, cuando se junten los dos recesivos, los dos gametos que van a aportar los genes, los alelos recesivos, van a formar este homocigoto recesivo. Y cuando estos individuos nazcan, nos vamos a dar cuenta que un cuarto de la descendencia va a ser verde. ¿Se entiende, chicos? Sí, es un poco complejo esto, pero nos vamos a dar adelante. Ya, Valentina, ya. Vamos a expresarlo. Imaginémonos que este individuo que forma solo gametos XY, ¿ya? O sea, perdón, se va a formar solo gametos dominantes y gametos recesivos, 50-50, ¿ya? O sea, por cada dominante va a haber uno recesivo, se va a juntar con su hermana. Y su hermana, o bueno, en las plantas no tienen sexo en general, pero imagínense, así tienen sexo, pero no es tan evidente. El punto es que su hermana va a tener también el mismo genotipo. Y al tener el mismo genotipo, su hermana también va a formar gametos I mayúscula y minúscula. Ambos van a formar gametos I mayúscula e I minúscula en iguales cantidades. ¿Ya? Si nosotros empezamos a juntar, imaginémonos que este produce solo dos gametos, como un cruce de prueba. Imaginemos que solo, la verdad es que producen cientos, pero imaginemos que producen solo dos. Entonces vamos a notar que de esos dos, uno va a ser el que va a aportar el alelo dominante y otro va a ser el que va a aportar el alelo recesivo. De la misma forma, su hermana también va a tener dos gametos. Uno va a ser dominante y otro va a ser recesivo. Cuando nosotros juntemos las diferentes combinaciones de gametos que pueden dar, nos vamos a dar cuenta que si se juntan dos dominantes, nos van a dar un homocigoto dominante. Si se juntan los recesivos con los dominantes, en general la probabilidad va a ser el doble y por lo tanto se van a formar el doble de heterocigotos. En cambio, cuando se juntan o los dos recesivos, que serían el I minúscula y el I minúscula, nos va a dar aquí el homocigoto recesivo. En fin, y de esa manera vamos a tener que, vamos a tener uno, o sea, vamos a tener un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo y dos heterocigotos. Eso sería a nivel del genotipo, o sea, sería 1 es a 2 es a 1. Aquí están los genotipos y podemos ver la relación. Si nosotros vemos, como sabemos que los heterocigotos siempre van a presentar, a expresar el alelo dominante, nos vamos a dar cuenta que la relación nos va a cambiar a 3 es a 1. ¿Y por qué? Porque tanto los heterocigotos como los homocigotos dominantes van a ser amarillos, mientras que los heterocigotos, o sea, perdón, que los homocigotos recesivos van a ser verdes. ¿Se entiende, chicos? ¿Y vale? Esto es todo una mezcla de probabilidades en el fondo. ¿Ya? ¿Lo podríamos hacer? ¿A alguien le gusta la matemática? Sí, ya, entonces veámoslo matemáticamente. Un pequeño ejemplo para quien quiere aprenderlo matemáticamente. Supongo que ya saben esta ecuación linda, ¿verdad? La habrán visto antes. A más B al cuadrado. ¿Y esto es igual a cuánto? Esto es un cuadrado de binomio, ¿verdad? Ya, y esto sería igual a A cuadrado más 2. Siempre pasa lo mismo. Los profes quitan toda esperanza. Más 2AB más B cuadrado. ¿Ya? Entonces imaginémonos que el A es el dominante y el B es recesivo. ¿Ya? El A es el dominante en este caso. Entonces vamos a dar cuenta que escribir esto es lo mismo que A por A, ¿verdad? Más 2AB más B cuadrado es lo mismo que B por B. BB. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos,
aquí en AA, AA, que es el dominante, vamos a tener un homocigoto dominante. Vamos a tener el doble de los heterocigotos y vamos a tener la misma cantidad en homocigotos recesivos. ¿Se ve un poco mejor? Hay ecuaciones mucho más bonitas que el cuadrado binomio, pero el cuadrado binomio es la solución para todo. Bueno, hay gente que lo aprende mucho más rápido así, la verdad. Es mucho más fácil de ver, sobre todo la gente que tiene una inteligencia más matemática, más lógica matemática, es más fácil entenderlo así. ¿Vale? ¿Qué te pareció? Lo bueno es que aquí, como son cuadrados de binomio, nunca vamos a hacer el resto. ¿Se acuerdan del cubo de binomio, no? Parece que no. Bueno, gracias, entendí con la matemática. Ya, el cubo de binomio lo hace más entretenido, pero es para cruces más largos. Todo esto se basa en matemática en el fondo. Recordemos que este gallo que creó toda esta cosa, además de ser un pro en la vida, era un matemático prodijo. Hizo todos estos cálculos y le quedó bastante bien, aceptable, o sea, más que lo que yo he hecho en mi vida. Entonces tenemos diferentes tipos de relaciones y bueno, llegamos a las mismas conclusiones que ustedes van a poder leer, pero que ya las acabamos de decir, que se va a expresar el alelo dominante, que siempre va a haber un alelo que va a tener mayor fuerza sobre uno. Si nosotros juntamos un amarillo con un verde, la mayoría de la población siempre va a ser amarilla. Ahora, si juntamos un verde con un verde, nos vamos a dar cuenta que como el verde es recesivo, siempre se va a expresar recesivo, porque todos los gametos que va a formar verde van a ser recesivos. Si nosotros juntáramos ahora un heterocigoto con un verde, ¿qué nos pasaría? Tendríamos la siguiente ecuación bonita, tendríamos que, vamos a juntar uno que es verde, o sea que solo va a tener alelos y minúsculas, con uno que es heterocigoto, y el heterocigoto tiene tanto alelos y mayúsculas como y minúsculas. Si nosotros hacemos el cruce nos va a dar que va a haber y mayúscula y minúscula y minúscula y minúscula. Y con eso nos vamos a dar cuenta que el 50% va a ser homocigoto recesivo, mientras que el otro 50% va a ser heterocigoto. Por lo tanto, la mitad de la población va a ser amarilla y la otra va a ser verde. Esto se llama cruce de prueba. Es un concepto que lo van a ver aquí mismo. Mire, yo soy un genio. No es que no me haya visto la presentación. Bueno, entonces cuando tenemos un cruce de prueba es cuando juntamos un individuo que no sabemos si es homocigoto, porque a simple vista nosotros no podemos saber si uno es homocigoto dominante o un heterocigoto, porque ambos son amarillos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Para saber el genotipo de este, aquí le ponen un signo de pregunta, de interrogación, lo juntamos con un individuo homocigoto recesivo. Si fuera heterocigoto, entonces nos daríamos cuenta que se va a formar lo que dije delante, que la mitad va a ser heterocigota y la otra mitad va a ser homocigota recesiva. Si fuera, en cambio, dominante, nos vamos a dar cuenta, perdón, este es el dominante, este es el recesivo. Si fuera heterocigoto, el que no tenemos idea de qué es, ya porque aparece un signo de interrogación, nos daríamos cuenta que el 50% de la población sería dominante y el otro 50% sería recesiva. Aquí hay una I minúscula. En cambio, si el individuo que nosotros no sabemos el genotipo fuera homocigoto dominante, como siempre cuando juntamos un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, nos daríamos cuenta que toda la población va a ser amarilla, toda la descendencia va a ser amarilla. Y así se pueden obtener diferentes tablas y yo los invito a que cuando estén en sus casas se pongan a curiosear porque aquí hay cosas matemáticas bastante bonitas involucradas. ¿Queda claro, chicos, hasta ahí?
Buenísimo. La segunda ley de Mendel nos habla acerca de, pucha, es muy fácil decir yo quiero saber el color de una planta o quiero saber si la semilla va a ser rugosa o lisa. Pero cuando tomamos dos alelos a la vez, las cosas se ponen un poco más difíciles. Entonces, imaginémonos, vamos a hacerlo aquí mismo. Imaginémonos que un individuo, que R es, perdón, R mayúscula, nos habla acerca de que la semilla es rugosa, ¿ya? Y que R minúscula que la semilla es lisa. ¿Cuál sería el dominante? Cri, cri. Por tincada, cabro. ¿Rugosa o lisa? Si nosotros imaginemos, muy bien, Florencia, si nosotros imaginamos un alelo distinto, que ahora va a ser la forma de la semilla, donde podemos tener rugosa y lisa, en este caso rugosa R mayúscula representa el dominante, siempre acuérdense que el que va a estar en mayúscula va a representar al dominante, mientras que R minúscula al recesivo, ¿ya? Entonces voy a hacerle una pregunta, recordemos que Y, que amarilla, recordemos que el amarillo es dominante, ¿ya? ¿Cómo va a ser la siguiente planta con este genotipo? Esa es una R minúscula. Ya. Que alguien me diga. Amarilla y ¿qué más? Y rugosa. Muy bien, María Ignacia. Ya, ahora María Ignacia no responde porque ya caché que ya cachó. Muy bien, María Ignacia. Ahora, Valentina, ¿cuál va a ser el fenotipo de la siguiente? Muy bien, María Ignacia, muy bien. Ya entendiste la idea. Vale, dime. O cualquiera. Quiero asegurarme que están todos entendiendo muy bien esto. Amarillo ya, ¿y qué más? Y amarillo y lisa. Muy bien, Cristel, muy bien. Efectivamente, amarillo y liso, porque aquí tenemos que es homocigoto, perdón, heterocigoto para el color, pero homocigoto recesivo para la textura. ¿Ya? El último ejemplo. Ya, vamos a ver. ¿Cómo va a ser el fenotipo de esta planta? Muy bien, Nico, verde y rugoso. El A era verde, ¿vale? Sí, María Ignacia puede también, de ahora puede en adelante. Muy bien, chicos, lo entendieron. Bueno, resulta que, como ustedes bien ya empezaron a deducir, y me alegro que estén tan participativos, efectivamente, los colores van a estar determinados eh, por más de un gen. La estructura del fenotipo completo del organismo va a estar estructurada, y si tuviéramos que hacer esto tendríamos una escala gigante de cosas para el ser humano. El punto es que hay genes que se van a distribuir de la siguiente forma. Y cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un doble heterocigoto, y aquí me refiero con un doble heterocigoto, uno que va a ser heterocigoto para un gen y heterocigoto también para otro. ¿Ya? En este caso, como muy bien dijeron, esta sería una planta amarilla y rugosa. Pero a la hora de generar gametos, ya no va a ser solo gametos simples, porque se van a ir en proporciones. Vamos a tener un gameto que va a ser A mayúscula, R mayúscula, otro gameto que va a ser A mayúscula, estas son todas las combinaciones de gametos que puede tener, A mayúscula, R minúscula, A minúscula, ahora estamos con la minúscula, R mayúscula y A minúscula, R minúscula. Entonces,
un individuo ya no me forma solo 2 tipos de gametos, me va a formar 4 gametos, ¿ya? 4 gametos distintos. Imagínense, esto es con 2 genes. Y ustedes saben que tenemos muchísimos en nuestro cuerpo. Ahora pueden entender por qué cuando nosotros tenemos espermatozoides o óvulos, tenemos gametos, son todos distintos. La probabilidad de que un espermatozoide sea igual a otro espermatozoide es ínfima, es pequeñísima, y es precisamente porque esto va a un ritmo exponencial de la diversidad de gametos que se pueden formar. Y si nosotros tenemos miles y miles, entonces la cantidad de gametos distintos va a ser millones o miles de millones. Bueno, ese es mi comentario un poco emocionado del día. En fin, ¿y para qué les digo esto? ¿Cómo me va a servir esto? Sí, esto es lo básico de lo básico que nos lleva, precisamente por eso Mendel fue todo un visionario en este tema. ¿Y para qué nos lleva esto? Que si nosotros queremos hacer cruces de prueba, ahora ya no podemos considerar solo que algo tiene 2 posibilidades, sino que solo un individuo, solo la descendencia, los gametos de un individuo ya van a tener 4 posibles diversificaciones. Y por lo mismo, cuando hagamos un cruce de prueba, por ejemplo, tenemos aquí un individuo que es doble homocigoto dominante. ¿Por qué? Porque todos sus alelos son dominantes. Y aquí tenemos un individuo doble homocigoto recesivo. ¿Por qué? Porque tiene todos sus alelos, recesivos. Y aquí tenemos, si juntamos todas estas probabilidades, sabemos que este individuo solo nos va a formar I mayúscula, R mayúscula. En cambio, este otro individuo, que es el doble homocigoto recesivo, solo nos va a formar I minúscula, R minúscula. Y cuando juntemos ambos, toda la descendencia entre estos dos va a ser I mayúscula, I minúscula, R mayúscula, R minúscula, lo que se le llama un doble heterocigoto. ¿Por qué? Porque tiene 2 heterocigotos, dos genotipos heterocigotos. Y como habíamos dicho antes, estos heterocigotos pueden formar 4 tipos de gametos. Y a la hora de juntar estos gametos, nos va a dar que en total vamos a tener esta conformación cuando los juntemos. Por lo tanto, ¿cuáles son los pasos para hacer un tipo de cruce donde nosotros necesitamos la probabilidad? Y lo primero sería, en primer lugar, saber qué gametos vamos a poder formar. Una vez que sepamos todos los gametos que vamos a hacer formar, ustedes van al tiro a su hoja en la PTU y hacen esta tablita. Y esta tablita les va a poder decir cuántos individuos van a ser distintos. Si nosotros nos fijamos en el fenotipo en particular, nos vamos a dar cuenta que podemos tener 4 distintos tipos de fenotipos. Tenemos que tener amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso y verde rugoso. Y nos vamos a dar en cuenta que el doble heterocigoto, el doble homocigoto, que es el menos probable que salga, aquel que sea verde y rugoso, porque, bueno, al parecer aquí me confundí un poco, pero parece que rugoso es lo recesivo. Ya, rugoso es lo recesivo en este caso, pero fíjense que este que va a ser el más como recesivo de todos, porque va a ser un doble homocigoto recesivo, va a salir en 1 entre 16. Y la mayoría de los individuos, 9 de los 16, van a ser lisos y amarillos. Entonces, ¿qué pasa? Estas tablas de probabilidad tienden a favorecer generalmente en la descendencia los fenotipos dominantes y tienden a disminuir los recesivos. Una de las razones por las que, por ejemplo, hay una mayor disponibilidad de, por ejemplo, ojos de color claro. El genotipo del color de los ojos oscuros es dominante sobre los claros en general y por lo tanto tiende a haber menos personas con ese fenotipo en particular. Ahora, ¿por qué en Europa hay más gente de ojos claros? Y es porque esa población seleccionó naturalmente los fenotipos, la vamos a ver en la clase de evolución, los fenotipos recesivos, de manera que estos se mantuvieron en el tiempo y pudieron dar lugar a una mayor población. Y como tenía una mayor población que tenía características recesivas, a la larga dio que estos alelos se mantuvieran en el tiempo. Chicos, ¿les queda claro hasta ahora?
creo que les vomité un poco esta parte. ¿Eh? Si les vomité o si les queda claro. Es un poco difícil de entender. Recuerden hacer estos cruces de prueba e ir viendo las diferentes probabilidades que podemos tener. Eso es lo importante, chicos. Y ahora vamos a la herencia ligada al sexo, porque no todo en esta vida son genes que están en cualquier cromosoma. Hay genes que están específicamente en los cromosomas sexuales. Por ejemplo, ya, aquí tenemos, cuando estamos hablando de herencia ligada al sexo, también podemos tener genes dominantes y genes recesivos, ¿ya? La diferencia es que estos se van a encontrar en los cromosomas sexuales. Y hay una diferencia porque a diferencia de los demás cromosomas, de los cromosomas de los autosómicos, hay personas que van a tener solo un cromosoma de X, por ejemplo, los varones, y por ejemplo las mujeres van a tener dos, lo que va a ser distinta la probabilidad. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un determinado gen, ¿ya? Imaginémonos, y este gen es una R, ¿ya? Y este es R mayúscula. Entonces, en primer lugar, ¿esto es un hombre o es una mujer? Ya. Ahora, ¿es homocigota o heterocigota? Homo me dicen por ahí, ¿por qué sería homo? Fíjense, es heterocigota con C, pero muy bien, Natalie. Efectivamente, va a ser una heterocigota, porque si te fijan, aquí el alelo, porque esto es el cromosoma, representa el cromosoma, pero el alelo va a ser este numerito de aquí arriba, y tiene un alelo recesivo y un alelo dominante. Por lo tanto, ¿cuál alelo va a expresar? El R mayúscula, muy bien, el R mayúscula. En la mujer es bastante fácil porque se cumplen las mismas leyes que se cumplían. En este caso, ¿cuál alelo va a expresar? Exactamente, si fueran los dos R. El R minúscula y esta es una homocigota, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es la homocigota? Homocigota, ¿cuánto? ¿Cuál es el apellido? Recesiva, muy bien, María Ignacia. Ahora vamos con el R mayúscula y el XR mayúscula. ¿Qué va a expresar esta mujer? R mayúscula, muy bien. Ahora, cuando estamos frente. Sí, vaya Sofía, creo que me estoy alargando un poco. Voy a hacer esto para terminar, pero creo que ustedes saben que mis clases son un poco largas en comparación a las demás profes. Eh, voy a pensar en empezar un poquito antes. Gracias, María Ignacia. Ahora, cuando nosotros hablamos de un macho, o sea, de una persona de sexo masculino, tenemos un pequeño problema y es que no tenemos otro cromosoma ahí, otro cromosoma X para comparar. Entonces, si nosotros tuviéramos este individuo XR mayúscula y, gracias chicos, ¿cuál sería el fenotipo de este individuo? Chicas, chan chan. Como solo tiene una copia de ese alelo, muy bien Natalie, va a expresar esa misma copia, en este caso R mayúscula. Y si fuera X, R minúscula y, debido a que no tiene un alelo dominante que le contrarreste la acción a este alelo, el resultado también va a ser R minúscula. Por lo tanto, aquí se ve una diferencia. Si nosotros juntáramos, por ejemplo, sobre todo cuando hagamos la descendencia, una mujer heterocigota que tiene R mayúscula y XR minúscula, una heterocigota para un determinado gen, nos vamos a dar cuenta que sus alelos pueden ser
XR mayúscula o XR minúscula. ¿Ya? Porque al final, para cada hijo, mami va a dar un alelo X, y este alelo puede tener un cromosoma X, y este alelo puede ser dominante o puede ser recesivo, debido a su conformación genética. Si ahora nos fijamos en lo que puede hacer, por ejemplo, un macho, imaginemos que es este macho de aquí, ¿cuál sería los posibles alelos que puede formar? Los gametos, ¿cómo van a ser? Ahí le voy a dar una pista. Puede ser XR mayúscula y el otro no puede ser una X. Entonces tiene que ser una ¿Una? ¿Cuál es el otro cromosoma sexual que tiene un varón? Y muy bien, Natalie. Entonces, cuando mezclemos esto, nos va a dar X. X, aquí estoy haciendo como el cruce de prueba que les dije, donde va a tener 2 con mayúscula, aquí va a tener un X, R mayúscula, X, R minúscula, aquí va a tener un X, R mayúscula, ay, pero estaba quedándome tan bonito, X, R mayúscula, I, esa es una mayúscula, y el X, aquí viene el de la madre, ojo que el del X, R minúscula, I. Ya, primeras cosas para que no se me confundan. Si se fijan, los hombres adquieren el cromosoma Y solo del padre, porque la madre no tiene un cromosoma Y. Y por lo tanto, el cromosoma X que tengo yo, que tiene Alexandro y que tiene... Sí, X determina... No, Y determina el sexo. Todos tenemos cromosomas X, pero la determinación del sexo viene a cargo del varón, porque el varón puede producir cromosomas X y cromosomas Y. Y el cromosoma Y va a ser la determinación del sexo. Si, por ejemplo, ya lo vamos a ver en el futuro, lo voy a dejar para la próxima clase, esa parte de ahí. Pero quédense con eso, la determinación del sexo va a estar para los varones. Ahora, eso es como primer dato. Entonces, el cromosoma Y que tenemos los varones va a venir de parte de mami y el cromosoma Y de parte de papi. En cambio, las mujeres van a tener un cromosoma X de parte de padre y otro de madre. Eso es como primer dato que hay que tomar en consideración. En segundo dato que hay que tomar en consideración, que en este cruce en particular van a haber 3 individuos, si se fijan. A ver, lo vamos a hacer así. Este individuo, ¿qué fenotipo va a expresar? El que está poniendo la R. Muy bien. Este de aquí. R. Este de aquí. Es una R mayúscula, pero... R, muy bien. Y el este de abajo, R minúscula, muy bien. Entonces nos vamos a dar cuenta que ya las distribuciones no son las mismas que las distribuciones de Mendel. Porque ahora el cromosoma X, el varón que siempre causamos los problemas, las cosas como son, como causamos estos problemas donde no tenemos los mismos cromosomas, va a dar como resultado que las probabilidades cambien. Y por esto es importante que ustedes a la hora de hacer este tipo de cosas van a tener que hacer este material como para poder ubicarse. Ya. Y eso sería esa parte de ahí. Me van a matar. Yo dije, no, si esta clase es cortita. No, pero la paso muy bien con ustedes, chicos. La verdad me tengo harto. Ánimo chicos, ya queda menos. Era una de mis clases más que tenía. Oh, Aurora, ¿no quería seguir? ¿Estás bien con el internet? No, me caigo a cada rato. Oh, ánimo, ánimo. En fin, ya. Entonces aquí tenemos la herencia ligada al X y podemos notar que
Cuando tenemos cromosomas específicos, por ejemplo, si tenemos un gen recesivo, nos vamos a dar cuenta que la transmisión de este gen solo se va a expresar cuando esté con el siguiente fenotipo, o XR minúscula, XR minúscula, o XR minúscula, Y. Ya, los extrañamos, la verdad. Entonces, por ejemplo, cosas que se pueden transmitir por esto es la hemofilia o el daltonismo, que son enfermedades, la hemofilia es una enfermedad bastante común, sobre todo en África, y el daltonismo, bueno, me imagino que ya han conocido una vez una persona daltónica, tiene una distribución distinta para ver los colores. El fondo es que vamos a notar que cuando este gen esté dentro de una población, va a haber una distribución diferencial. ¿Por qué? Porque para que una mujer sea daltónica o hemofílica, tiene que tener las dos copias recesivas a la vez, y es mucho más difícil. En cambio, el hombre solo necesita una copia de ese gen defectuoso como para expresar el daltonismo, y por lo tanto va a ser más frecuente en hombres. ¿Ya? Si ahora nosotros nos vamos al cromosoma XR, a la herencia dominante, imaginemos que tenemos una enfermedad, por ejemplo, el raquitismo hipofosfatémico, una enfermedad de tipo metabólica, donde no voy a entrar en detalles, pero una enfermedad, y esta tiene un patrón de herencia X dominante. Quiere decir que los individuos van a expresar la enfermedad cuando se expresa este gen como dominante. Por lo tanto, en una mujer, ¿esta mujer va a expresar la enfermedad? ¿Sí o no? Sí, porque tiene una parte dominante que le va a dar la seguridad para poder expresarla. ¿Esta mujer va a expresar la enfermedad? Sí, muy bien. ¿Y esta mujer va a expresar la enfermedad? No, no. La última no, porque va a tener dos alelos recesivos. En cambio, el hombre es un poco más simple, el varón es un poco más simple, porque en este caso va a expresar la enfermedad y en este caso no va a expresar la enfermedad, porque es recesivo. Por lo tanto, esta enfermedad al que las mujeres necesitan, hablo de mujeres siempre en sentido sexual, chicos, necesitan solo una copia de este gen como para expresar la enfermedad, va a ser mucho más frecuente en ellas que en hombres. Y por lo tanto, en la enfermedad de X dominante va a afectar más a mujeres. La mujer nunca va a ser portadora. ¿Y qué significa ser portador? ¿Qué significa ser portador? Algo bastante entretenido, porque por ejemplo, si nos vamos a la herencia ligada a X, pero recesiva, ¿esta individua presentaría la enfermedad? La individua que dibujé abajo a la izquierda, esta de acá. Es X recesivo, la enfermedad es recesiva. Así que, no, efectivamente, porque la mujer necesita tener los dos recesivos para expresar la enfermedad. Distinto está el caso del dominante, donde necesita solo uno de los dominantes. En este caso, la mujer para expresar la enfermedad necesita tener los dos alelos X recesivos. Sin embargo, aquí ocurre algo muy particular, y es que a pesar de que esta mujer no presenta la enfermedad, sí la va a heredar a sus generaciones, sí puede heredarla y portar la enfermedad. ¿A qué me refiero con portar? Que la mujer a lo largo de su descendencia puede transmitir este gen defectuoso que es el R minúscula, ¿ya? En cambio, el gen defectuoso, que en este caso era el R mayúscula, se puede transmitir directamente a la generación y todos los hijos que presenten este alelo van a expresarlo.
Sí, no la expresa, pero sí su descendencia. Ojo, no siempre su descendencia la expresa, porque su descendencia también puede ser portadora. O sea, esta mujer también puede tener otra hija que sea heterocigota para esta enfermedad. Y eso daría como resultado que la hija también sea portadora y que de vez en cuando va a aparecer de nuevo la enfermedad en un futuro. Por esto, estas son las comunes enfermedades o que se saltan generaciones. De aquí vienen, del cromosoma X recesivo. Y también de otra herencia que es herencia ligada, herencia recesiva. En cambio, aquí la mujer nunca va a ser portadora porque una mujer siempre va a presentar la enfermedad. Y el hombre, recordemos que solo al tener una sola copia del alelo, nunca va a ser portador de ninguna enfermedad. En el caso de la herencia ligada a los cromosomas sexuales. Eh, Ahora, hay herencias ligadas ahí. Y a ver, los hombres que me responden aquí, ¿de quién obtenemos nuestro cromosoma ahí? ¿Mami o papi? El cromosoma ahí. Papá, muy bien, papi. Papá nos da nuestro cromosoma Y porque mamá no tiene un cromosoma Y. Mamá tiene dos cromosomas X. Y por lo tanto, mi padre me dio un cromosoma Y a mí. Y el padre de mi padre me dio un cromosoma Y a mi padre. Y el padre del padre del padre del padre de mi padre tiene el mismo cromosoma Y que yo tengo. O sea, igual hay pequeñas variaciones, pero el cromosoma es casi idéntico. El cromosoma es casi idéntico del que tiene mi papá, del que tiene mi abuelo, del que tiene mi bisabuelo, del abuelo. ¿Y qué sucede con esto? Que estas enfermedades se van a transmitir de padre a hijo. No van a afectar a mujeres porque naturalmente la mujer no tiene cromosoma Y como para presentar esa enfermedad. Pero todos los hijos van a tener la enfermedad. Un ejemplo de esto es la hipertricosis, una enfermedad, y bueno, aquí corro el riesgo de equivocarme, pero quizás podrían leer un poco acerca de... Aurora, ¿tú te acuerdas de esa enfermedad? Ay, tenía que ver con Perdón, grasa. ¿puedes repetirla? Esa enfermedad que era ligada ahí, que tenía que ver con hipercolesterolemia familiar, creo que también era ligada ahí. ¿Qué pega? Bueno, Me quedé pegada, parece. un poquito, sí. Pucha. No, pero tranqui. Ahí investiguen de esa enfermedad que creo que también es ligada al sexo. Hipercolestero, hipercolesteronemia familiar. Una enfermedad que no es tan poco común de lo que creen. Y también además como hay una herencia ligada ahí, y con esto voy terminando porque la próxima clase vamos a ver una linda clase de evolución. ¿Cómo vamos con la hora, chicos? Si voy un poco atrasado, partimos a las 6, sí, voy atrasado. Ya, entonces, para ir terminando, además de heredar el cromosoma Y, nosotros heredamos algo de nuestra madre. Además ¿qué heredamos de nuestra madre, chicos? Que les quedó claro aquí. Ya, primero las mujeres. Mujeres, ¿qué heredaron de su madre? Ya, uno de sus cromosomas X, muy bien, uno de sus cromosomas X, y los hombres también heredaron uno de sus cromosomas X. Eh, el único cromosoma que nosotros tenemos que es X, lo heredamos de nuestra madre. El único. Entonces, pero nosotros heredamos algo de nuestra madre que también es súper importante. Y ese algo que nosotros heredamos de nuestra madre es un ADN especial, un ADN único, que si se acuerdan de esa clase de biología celular, es algo que se transmite. ¿Alguien que se acuerde? Parece que no. Lo que transmite siempre, ¿ya? O sea, sí, no siempre nos transmiten los genes, pero hay un tipo de ADN en particular y es el ADN mitocondrial. Recordemos que el espermatozoide cuando fecunda contra el ovocito secundario, bota todo lo que tiene por su amado ovocito. Lo ama de tal manera que él solo da su corazón, su material genético para estar con ella.
Y del fruto de ese amor tan fuerte, el espermatozoide pierde sus mitocondrias. Por lo tanto, la mitocondria, cuando se juntan el ovocito secundario y el espermatozoide, vienen todas del ovocito secundario. ¿Y qué sucede con esto? Que las mitocondrias también tienen su propio ADN. Y si las mitocondrias tienen su propio ADN, entonces también pueden haber enfermedades genéticas de ese ADN. Y por lo tanto, si nosotros solo tenemos mitocondrias de nuestra mami y la mitocondria de la mami, o sea, si usted hace una escala, al igual como el cromosoma Y se transpone de padre a hijo, el material genético de la madre, o sea, de la mitocondria de la madre, va de madre a madre. Y en este caso, a diferencia del anterior, tanto hombres como mujeres tenemos mitocondrias. Y por lo tanto, si nosotros tenemos una madre enferma que tiene, recordemos que madre significa circulito, y un padre sano, si se juntan estos dos, debido a que todos tenemos las mitocondrias que provienen de nuestra madre, todos los hijos, sean hombres o mujeres, van a presentar la enfermedad. La enfermedad, la herencia, si la herencia ligada a Y se le llama herencia holándrica, que holándrico viene de masculino, la herencia ligada al mitocondria se le llama herencia ginándrica. Se imaginan que viene de ginecólogo, por ejemplo, que significa mujer. Entonces, toda esta herencia que viene de la mujer va a ser transmitida de la madre a todos sus hijos. Son muy pocas las enfermedades y los voy a invitar a que busquen ejemplos de estas enfermedades. Ay. Y chicos, debido en honor al tiempo, mañana vamos a hacer, o sea, no, mañana no, la próxima semana vamos a hacer una linda clase acerca de cariograma y de evolución. Espero les haya gustado nuestra clase y nos vemos en el mismo lugar a la misma hora. Que estén muy bien, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Chao, chao. Chao, chao Natalie, chao Cata, chao Constanza, chao Vale. Igual ustedes cuídense. Ah, el imprinting, sí, se lo voy a enviar. Un libro de Soledad Berrío muy bueno. Y se marcharon, y a su barco le llamaron Libertad. Y el cielo descubrió gavión. Bueno, no he terminado de grabar.